Hola, gente del mundo cripto. Hoy os traemos un vídeo para todos aquellos que os estéis iniciando en el mundo de las criptomonedas. Hablaremos de qué es una criptomoneda y cuál es su función. Estoy seguro de que, con la subida del Bitcoin, estás deseando invertir todo tu dinero para que tu inversión aumente y así poder comprar tu primer Tesla. Pero frena el carro, y nunca mejor dicho. Antes de invertir dinero, hay ciertas cosas que debes conocer sobre este mundillo, cosas que nosotros te iremos explicando en esta colección de vídeos introductorios, así que recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. La criptomoneda es básicamente una moneda digital, y digo básicamente para no aburriros con explicaciones técnicas así de primeras. También llamadas criptodivisas o monedas virtuales, son monedas descentralizadas, lo que significa que no pertenecen a ninguna entidad central como bancos o gobiernos. Es una moneda creada para que los mismos usuarios sean los que controlen su valor y sus movimientos. También debemos saber que su valor no está ligado a un estado económico. El valor de estas monedas lo ocasionan la oferta y demanda en el mercado. Cuantos más sean los usuarios que adquieren una moneda, mayor será el valor de esta. Como muchos sabréis, Bitcoin fue la pionera, creada en 2009 por Satoshi Nakamoto, seudónimo de una persona o grupo de personas que presentaron el proyecto e hicieron que fuese viable que una moneda fuese descentralizada. El resumen hasta ahora es que una persona o grupo de personas crearon Bitcoin para crear una moneda virtual fuera del alcance de los gobiernos y entidades bancarias. Desde entonces el mundo criptográfico ha seguido creciendo, apareciendo cientos de criptomonedas nuevas con proyectos y propósitos diferentes. Seguramente os salte la duda de cómo se crean estas monedas, y la respuesta corta es mediante minado. El propio código de la moneda estipula la forma de minado y el número máximo de estas. En otro vídeo explicaremos en detalle qué es el minado. Todo este sistema se mantiene gracias a la blockchain, o cadena de bloques, un sistema el cual hace posible operar con las criptomonedas de manera fácil, rápida y segura. Hoy en día estamos acostumbrados a las transferencias inmediatas, pero imagínate que en el año 2005 querías enviar dinero desde España a Colombia. El proceso era tedioso, costoso y con gran demora. Bitcoin se creó para solventar estos problemas. Gracias a la blockchain esto es posible, pero explicaremos con más detalle la cadena de bloques en nuestro próximo vídeo. En resumen, una criptomoneda es una divisa virtual, creada con el fin de ser descentralizada, evitando que ningún ente central tenga el poder sobre la misma, con un sistema que hace que sus transferencias sean rápidas, seguras y económicas. Fácil, ¿verdad? Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. También puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, donde publicamos periódicamente contenido sobre criptomonedas. Dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete si aún no lo has hecho.